Mejor es Mauricio L. Sí, de momento vamos a manejarlo así. Así es, Ya. doctor. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Sí. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Alfredo Domínguez Muñoz, soy jefe de residentes quirúrgicos y residente de cirugía colorectal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gracias a todos los conectados por estar el día de hoy con nosotros. Le agradezco a todos los residentes de cirugía pediátrica del país por su participación en estas sesiones y en esta ocasión especialmente al doctor David Rodríguez, residente de cirugía pediátrica del Hospital Militar, por el apoyo en la organización de esta sesión. De igual manera, le agradezco al doctor Gerardo Izundegui, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, por el respaldo en este tipo de sesiones, asimismo por el patrocinio de la plataforma Zoom. El día de hoy tendremos la 9ª Sesión Nacional Mexicana de Residentes de Cirugía Pediátrica, en la cual hablaremos sobre enfermedad de Hirschsprung, una de las patologías más fascinantes y apasionantes de toda la cirugía pediátrica. Desde su primera descripción por el Dr. Hirschsprung en 1887 y desde el primer tratamiento quirúrgico racional propuesto por el Dr. Orvar Swenson en 1948, el entendimiento de esta enfermedad se continuó extendiendo ampliamente, no solo en relación a la fisiopatología y técnica quirúrgica, sino también en los hallazgos genéticos. Para hablar a fondo sobre esta enfermedad, tenemos a 3 invitados de lujo. Como profesor internacional, tenemos al Dr. Luis de la Torre Mondragón, quien tiene una gigantesca experiencia en el área de la cirugía colorectal y principalmente en la enfermedad de Hirschsprung, colocándolo en la lista de los grandes médicos que han contribuido con aportaciones sumamente destacadas para el tratamiento de esta enfermedad. Asimismo, se ha convertido en una de las principales referencias a nivel mundial para el manejo de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Les platico brevemente sobre la destacada trayectoria del doctor de la Torre. Él cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó pediatría y cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y en 1998 publicó un abordaje quirúrgico sin la necesidad de la laparotomía o laparoscopía para el tratamiento de los niños con enfermedad de Hirschsprung, es decir, el descenso endorrectal transanal, convirtiéndose en la técnica más utilizada en la mayor parte del mundo en la actualidad. Junto con el doctor Alberto Peña, fundaron el Centro Colorectal para Niños en la ciudad de Puebla y posteriormente se mudó a la ciudad de Pittsburgh, donde fue el director fundador del Centro Colorectal Pediátrico en el Children's Hospital de Pittsburgh. Actualmente es el director asociado del Centro Colorectal en el Children's Hospital de Colorado. Doctor de la Torre, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, igualmente. Como profesor nacional tenemos al doctor Roberto Dávila Pérez, quien es un excelente maestro, muy querido por todos los residentes del Hospital Infantil de México, así como por todos aquellos residentes que lo conocen y que han rotado con nosotros, quien cuenta con una enorme experiencia en el tratamiento de problemas colorectales. El doctor Dávila cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó pediatría y cirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México, estuvo en entrenamiento en trasplante de hígado en España en 1998 y fue parte del equipo de trasplantes en el Hospital Infantil de México por 10 años. Posteriormente se entrenó en cirugía colorectal en el mismo hospital, siendo desde el 2008 hasta la actualidad el jefe de servicio de cirugía colorectal de dicho hospital, teniendo una gran experiencia en el manejo de pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Asimismo, es el jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de México. Doctor Dávila, es un gran gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Como profesor nacional tenemos al doctor Mauricio Lozoya, quien cursó la carrera de medicina en la Escuela Médico Militar, realizó pediatría y cirugía pediátrica en la Escuela Médico Militar de Graduados de Sanidad, perteneciente a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Cursó la alta especialidad en cirugía colorectal en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y actualmente es el jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Doctor Lozoya, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Alfredo, por la invitación. La clase será presentada por el doctor David Rodríguez, residente de 6º año de cirugía pediátrica de la Escuela Médico Militar. David, pues comenzamos, tienes 15 minutos y a continuación tendremos una mesa redonda una mesa redonda con los profesores invitados. Puedes prender tu cámara, David, y comenzamos. Gracias por la invitación, Alfred. A usted, doctor. Bueno, vamos a comenzar la exposición. Muchas gracias, doctor Alfredo. Buenas noches a todos. Primero, rápidamente, en nombre de todos los que conformamos el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer, dar gracias por la invitación, por la oportunidad de participar esta noche en el debate de la enfermedad de Hirschsprung. Vamos a comenzar la introducción definiendo la enfermedad de Hirschsprung. Es conocido por todos que el intestino, el sistema nervioso autónomo periférico, está conformado por el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. En estos dos plexos es normal encontrar células ganglionares. Sin embargo, en la
enfermedad de Hirschsprung consiste en la ausencia de células ganglionares en ambos plexos en el intestino distal. A manera de hallazgos epidemiológicos, existe el reporte de que hay 1 por cada 5,000 nacidos vivos, con un predominio en el sexo masculino. Un 70% de los casos se va a acompañar, se va a presentar de manera aislada, y un 30% se va a acompañar de otras enfermedades congénitas. Un 12% acompañado de patologías cromosómicas, siendo la más común la trisomía 21. Durante el desarrollo embrionario, las células ganglionares se derivan de la cresta neural, de la primera a la cuarta somita. En un primer paso, que es la migración, que comienza a las 13 semanas de gestación, lo hacen en sentido proximal a caudal. A medida que van transitando el tracto gastrointestinal, van colonizando secuencialmente el intestino anterior, el medio y el posterior. Y si este proceso de migración se interrumpe, pues las células ganglionares van a estar ausentes en sus sitios de destino. Una vez que las células ganglionares llegan a sus sitios de destino, pues van a completar el proceso con diferenciación y maduración. Existen 2 teorías postuladas propuestas que explican el por qué las células ganglionares no están presentes en algunos segmentos del intestino. El primero es porque las células de manera temprana se diferencian y maduran, y por lo tanto no completan su migración. El segundo es porque, a pesar de que llegan a sus lugares de destino, se encontraron con un ambiente inhóspito y les propicia una falla en la diferenciación y en la supervivencia. Pues como sabemos entonces, el defecto de la migración y diferenciación cefalocaudal de estas células fue incompleto. Por lo tanto, el recto, como la parte más distal del tubo digestivo, siempre, es decir, el 100% de las veces, va a estar agangliónico. En un 80-85% vamos a encontrar la ganglionosis a nivel del recto y colon sigmoide. En un 10% la vamos a encontrar desde el recto, el colon sigmoide y el colon descendente. Y en un 5-10% va a afectar a todos los segmentos del colon, incluso a la parte terminal del ilion. ¿Cómo se presentan estos niños? La mayoría de ellos, el 90% de los niños, se presentará con un paso retardado en meconio más allá de las primeras 24 horas. Esto es muy característico de los niños con enfermedad de Hirschsprung, y la mayoría de ellos se presentará durante el periodo neonatal con distensión abdominal, vómitos biliosos e intolerancia alimentaria. Esto sugiere una obstrucción intestinal distal debido a que el segmento proximal dilatado pues se obstruye. Algunos pacientes se presentarán más tarde con cuadros de constipación crónica y presentan distensión abdominal que requieren estimulación rectal o irrigaciones muchas veces para expulsar el contenido fecal acumulado, el que una vez que lo expulsan se presenta explosivamente, de consistencia líquida y fétido. Aparte, la acumulación de este contenido fecal causada por la obstrucción funcional del intestino agangliónico distal permite el crecimiento excesivo de bacterias, sumado con alteraciones en la producción de mucina y de inmunoglobulinas por la mucosa intestinal, por lo que un pequeño grupo de estos pacientes, considerado más o menos un 10% de los niños con enfermedad de Hirschsprung, a diferencia de los constipados, se presentará con fiebre, distensión abdominal y una expulsión de heces de consistencia líquida debido a la colitis proliferativa asociada a enfermedad de Hirschsprung. Esta puede ser crónica, grave y potencialmente mortal para estos niños. El abordaje diagnóstico, por lo tanto, podemos hacerlo a manera de algoritmo. Este se basa en la combinación de la sospecha clínica más las imágenes obtenidas a través de la realización de un colon por enema, los resultados de una manometría rectal y, por último, la confirmación diagnóstica con biopsias de la pared rectal. Seguido de la sospecha clínica, en la vía del diagnóstico le sigue la evaluación radiológica. Debemos realizar un colon por enema con un medio de contraste, siempre debe ser hidrosoluble, y aquí encontraremos una zona de transición que es característica de la enfermedad de Hirschsprung. Esta zona de transición refleja lo que son los cambios de calibre entre el intestino funcional
y el intestino gangliónico como hallazgo patognomónico radiológico de la enfermedad de Hirschsprung. Esta zona de transición la vamos a observar mayormente en las imágenes laterales, en las radiografías laterales. A veces podemos también apoyarnos en una radiografía de proyección oblicua. Las recomendaciones para realizar el colon por enema: podemos utilizar una sonda sin globo y sin orificios laterales de 14 a 18 French o más, un tapón de cinta adhesiva que evite las fugas, introducir como máximo medio centímetro de la sonda, utilizar siempre medio de contraste hidrosoluble, instilar el medio con una jeringa de irrigación, no usar gravedad, utilizar el fluoroscopio, pasar siempre el medio de contraste lentamente y hacer una proyección lateral. Una vez que obtenemos o vemos una zona dilatada, podemos concluir el estudio. La manometría rectal es un estudio complementario no invasivo para reforzar la sospecha de la enfermedad de Hirschsprung. Pues aquí lo que buscamos es la presencia del reflejo rectonal inhibitorio. Este reflejo se debe o se produce debido a la dilatación del recto. En respuesta, pues metemos primero un globo, una sonda con globo, hacemos la dilatación del recto y lo que provocamos es una disminución de la presión del esfínter anal interno que observamos en el trazado como una onda depresiva. Si dilatamos el recto y miramos la disminución de la presión, pues entonces podemos concluir que el reflejo rectonal inhibitorio está presente. Si a pesar de insuflar el recto, lo dilatamos y no observamos la disminución de la presión a nivel del reflejo del recto, del esfínter anal interno, entonces decimos que el reflejo rectonal inhibitorio está ausente. Y esto aumenta aún más la sospecha de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Para después confirmar por medio de una biopsia rectal el diagnóstico. Sabemos que el estudio histopatológico de la biopsia del recto es el estándar de oro para realizar el diagnóstico, pero debemos tener en cuenta ciertos aspectos importantes del sitio en donde vamos a obtener el tejido que se va a enviar a estudio y de la técnica de cómo se va a obtener ese tejido. Debemos saber que de manera fisiológica existe una zona normalmente agangliónica de 0.5 a 1 centímetro por arriba del área dentada, de la cual se debe tener cuidado en no tomar muestras de esta área debido a que puede darnos un falso positivo. Además, se debe tener en cuenta que estamos obligados a proteger el área dentada y también el área del canal anal porque es un área muy sensible y debemos pues tomar biopsias de más arriba para no comprometer la continencia de estos pacientes. Por lo tanto, debemos tomar las biopsias al menos a partir de 3 centímetros por arriba del área dentada. Para la toma de la biopsia se coloca al paciente en decúbito prono con campos estériles, se coloca el retractor Long Star, que consiste en un aro de plástico con ganchos pequeños, se colocan entre la unión de la dermis y la mucosa, la que conocemos como anodermo, y para proteger la línea o área dentada, para no lesionarla. Esta, pues, lo colocamos de manera simétrica y con una retracción uniforme. Luego, colocamos los ganchos, los avanzamos 1 centímetro por arriba de la línea dentada, una vez que la identificamos, y colocamos una primer sutura para hacer tracción de la mucosa rectal. Así vamos colocando una segunda sutura, 1 centímetro por arriba de la primera y colocamos una tercer sutura. Esta nos sirve para hacer retracción aún más uniforme y más profunda del tejido a biopsiar para luego colocar una cuarta sutura. Ya una vez que tenemos las 4 suturas, tomamos la tercera sutura y con una tijera hacemos la toma del tejido a biopsiar. Debemos hacer una toma de tejido de espesor total profundo. Aquí siempre es importante tener en cuenta tomar profundidad y no longitud. Esto para asegurarnos de que se tomen todas las capas del recto que se van a mandar a biopsiar. Por último, extendemos gentilmente el tejido que obtuvimos. Esto lo
Esto permite pues desplegarlo y permite al patólogo identificar más fácil las estructuras del colon. Lo fijamos y luego inmediatamente lo introducimos en formol para ser estudiado por nuestros patólogos. En las biopsias, pues observamos en una tinción de hematoxilina y eosina, observamos las células ganglionares con citoplasmas abundantes y un nucleolo bien formado, pero el diagnóstico se hace, pues ya no observamos las células ganglionares, decimos que están ausentes y encontramos troncos nerviosos hipertróficos. También podemos apoyarnos del uso de inmunohistoquímica con proteína S10 y la calretinina, que son proteínas fijadoras de calcio intracelular. Estas tiñen de manera normal las células ganglionares. Sin embargo, si no encontramos esas tinciones, podemos aún reforzar el diagnóstico histopatológico de la enfermedad de Hirschsprung. El manejo preoperatorio consiste en la evaluación integral de los pacientes. Primero aseguramos la administración de líquidos intravenosos acompañados de impregnación antibiótica para la cobertura de microorganismos gram negativos y colonizadores anaerobios. Previo a la realización de irrigaciones, ya que de no tener o de no hacer las irrigaciones podemos propiciar la translocación bacteriana y como consecuencia el choque séptico. La descompresión del colon se realiza mediante irrigaciones usando una sonda transrectal. Introducimos una sonda y con el uso de una jeringa de irrigación o de asepto introducimos volúmenes de solución fisiológica que deben entrar y salir intermitentemente hasta obtener un líquido claro. Una vez que el paciente está en condiciones óptimas o consideramos que ya está apto para su manejo quirúrgico correcto, pues podemos tomarlo en cuenta para hacer su corrección quirúrgica. Los objetivos del tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Hirschsprung son la resección del intestino agangliónico y luego restablecer la continuidad del tracto intestinal llevando el intestino normogangliónico hasta el recto, preservando la función normal del esfínter anal interno. Una de las primeras técnicas descritas fue la de Swenson. Su objetivo fue resecar todo el colon agangliónico para hacer una anastomosis término-terminal por arriba de la línea dentada. La operación se realizaba originalmente mediante una laparotomía. Lo primero que se realiza es revertir el segmento del recto sigmoide agangliónico a través del ano para ser resecado. Luego se realiza la anastomosis desde el periné por arriba de la línea dentada y en este abordaje debemos tener cuidado de mantener la disección en un plano correcto a lo largo de la pared rectal para evitar la lesión de nervios profundos, vasos y otras estructuras como la vagina, la próstata, los conductos deferentes y las vesículas seminales. Suave en su procedimiento, a través también de una laparotomía, realizó la resección del segmento de intestino intraperitoneal agangliónico, así como la parte del colon proximal más dilatada. Luego, seleccionó el segmento de intestino normogangliónico que se va a descender para realizar la disección endorrectal del segmento agangliónico. Y a través del recto inició una disección submucosa en sentido proximal y el intestino normogangliónico lo descendió a través de un mango muscular de intestino agangliónico para realizar una anastomosis colon rectal por encima de la línea dentada. Duhamel lo que propuso también es a través de una laparotomía fue hacer la disección del recto a nivel de la reflexión peritoneal para luego hacer una resección del intestino agangliónico, que se encontraba intraperitoneal, con también la resección de un colon proximal muy dilatado. Luego seleccionó un segmento de intestino normogangliónico para ser distendido cerca del muñón rectal agangliónico a nivel de la reflexión peritoneal. Realizó una incisión alrededor de la línea pectínea y con ello crear un plano de disección entre el sacro y la pared posterior
del recto y a través de la línea de disección que hizo cerca del área dentada, descendió el intestino normogangliónico para ser anastomosado a la parte posterior del recto. Con respecto al abordaje laparoscópico, en 1995, Jorgensen describió por primera vez el enfoque laparoscópico para la enfermedad de Hirschsprung. En su técnica, él primero describió inicialmente la identificación de la zona de transición para luego tomar una biopsia, movilizando como segundo paso el intestino gangliónico hasta llevarlo por debajo de la reflexión peritoneal y desde el periné realizó una corta disección de la mucosa. Luego, él prolapsó el recto a través del ano y realizó una anastomosis por arriba de la línea dentada. El 80-85% de los pacientes que corresponde al tipo de afectación rectosimoidea de la enfermedad de Hirschsprung se pueden tratar con un descenso transanal. Lo que primero se hace es una preparación previa del intestino de estos pacientes y se realiza profilaxis antibiótica. Colocamos al paciente en decúbito prono y con la pelvis elevada se coloca el separador Longstar, como lo mencioné anteriormente, con el cuidado siempre de proteger el área dentada. A 1 centímetro proximal al área dentada se coloca una línea de suturas en forma circunferencial para lograr una tracción uniforme y luego incidir por arriba de estas suturas para comenzar la resección del espesor total tipo Swenson. Se reseca el recto extraperitoneal y al llegar a la porción intraperitoneal sigmoidea, se continúa la resección del colon gangliónico ligando los vasos sanguíneos hasta identificar la zona de transición. Y por arriba de esta zona se toma la biopsia de espesor total donde se considera que macroscópicamente estamos con colon sano y se envía a un estudio transoperatorio. Con el reporte de biopsia de colon normogangliónico se procede a hacer la resección del intestino gangliónico para por último realizar una anastomosis colorectal por arriba de la línea dentada por cuadrantes con puntos de espesor total. Las ventajas del abordaje transanal es que evita la necesidad de una movilización del recto por la laparotomía como en las cirugías clásicas de Swenson, Duhamel y Soave o por la laparoscopía como lo propuso Jorgensen. También está reportado que existe menos dolor, una estancia intrahospitalaria corta y mejores resultados cosméticos. Para los pacientes con una zona de transición rectosimoidea, generalmente no es necesario hacer la movilización proximal, como en la figura A. Si la zona de transición está en el sigmoide proximal o en el colon descendente, como en la figura B, es necesario liberar el colon descendente de sus fijaciones laterales. Y para una zona de transición que se encuentra en la flexura esplénica o justo en su proximidad, se debe descender la flexura y resecar todos los vasos sanguíneos de manera selectiva sin comprometer la irrigación del colon que se va a descender. Bueno, esto es por mi parte lo que podría decirles de los abordajes quirúrgicos. Espero no haberme pasado más de lo que se me asignó, doctor Alfredo. Dale, David, muchas gracias. Gracias por tu clase. Pues ahora pasamos a la parte de la mesa redonda. Vamos a discutir algunos casos clínicos. Un segundito. Muy bien, pues comenzamos. Doctores, supongamos que ustedes están en su consultorio y les llaman de la unidad de cuidados intensivos neonatales para valorar a un paciente de sexo masculino que tiene 24 horas de vida. Es un recién nacido que nació a término, tiene un peso de 2.8 kilos y los llaman porque no ha evacuado, no tenía la evacuación de meconio y empezó con un vómito biliar y distensión abdominal, como podemos ver en la imagen. Ustedes llegan, lo valoran, le hacen un tacto rectal, el cual es explosivo, y además tiene una radiografía en la cual vemos que tiene una dilatación muy importante de todo el colon. Doctor Dávila, ¿usted cómo abordaría, cómo comenzaría a estudiar a este paciente inicialmente? Así es, Alfred. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación nuevamente y qué oportunidad de llegar a los residentes que están en todo el país
que se están formando como cirujanos pediatras es un placer. Y además estar en la mesa con Luis de la Torre y con Mau, que fue alumno mío, es extraordinario. Bueno, quiero comentarles, creo que es fundamental que, si bien todos los pediatras y los neonatólogos tienen que tener el Hirschsprung en la cabeza, no puede haber cirujano pediatra que no lo tenga en mente siempre. Acuérdense que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, definitivamente todo paciente con un síndrome de oclusión intestinal neonatal distal tiene que ser un candidato a ser estudiado como enfermedad de Hirschsprung. Si ustedes le hacen además un tacto rectal y este cuadro oclusivo desaparece, porque es como magia, al momento en que meten una sonda rectal o le hacen una exploración rectal, el cuadro oclusivo prácticamente desaparece, pues son aspectos fundamentales para sospechar altamente la posibilidad de la enfermedad de Hirschsprung. Definitivamente un paciente que se comporta como el que describes, Alfred, yo pensaría que es muy, muy posible que sea Hirschsprung. Hay que colocar una sonda rectal para quitar el cuadro agudo, la obstrucción, iniciar irrigaciones rectales para que ese paciente se mantenga estable, además de dejarlo en ayuno, lo que se estabiliza. Por otro lado, iniciar antibióticos de amplio espectro que cubran anaerobios, como el metronidazol, y descartar siempre en este tipo de pacientes que no vaya a tener una complicación propia del Hirschsprung, como sería el cursar con neumatosis intestinal, que fundamentaría una enterocolitis neonatal, y obviamente sepsis, ante lo cual tiene que manejarse con triple esquema de antibiótico, además de vigilancia clínico-radiológica frecuente ante la posibilidad de que haya complicaciones serias. Perfecto. Y bueno, más adelante daría oportunidad para estudiarlo. Perfecto, doctor. Gracias. Doctor de la Torre, ¿usted cómo abordaría a este paciente? ¿Haría algo distinto, algo extra? Buenas noches a todos. Pues no, definitivamente estoy de acuerdo con Roberto. El paso número 1 cuando tenemos al paciente con obstrucción intestinal baja y que al ponerle una sonda rectal mejora, como dijo Roberto, esto es evidente luego clínica y radiológicamente. Ya de entrada sabemos que esto es una obstrucción funcional, que es lo primero que tenemos que descartar, porque la otra posibilidad es que no mejore el niño y entonces es probable que el niño tenga una obstrucción mecánica. Entonces, la utilidad de poner una sonda rectal y hacer las irrigaciones es, por un lado, tratamiento de la obstrucción, si es que mejora el paciente, y si el paciente mejora, pues ya prácticamente podemos empezar a preparar al paciente para la biopsia en los siguientes días. Nosotros lo que hacemos es, les ponemos la sonda, les hacemos irrigaciones. ¿Cuántas veces al día? Eso es muy importante para los residentes. No hay una dosificación de decir cada 6 horas o cada 8 horas. Nosotros empezamos a hacerlas cada 3 horas. Si el paciente mejora, las vamos espaciando y le empezamos a dar de comer prácticamente a las 24 horas de haberse aceptado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y si el paciente está en buenas condiciones, se toma la biopsia y prácticamente hacemos el diagnóstico de manera muy temprana, que es algo muy importante. Y continuamos las irrigaciones y les enseñamos a los papás a hacerlas, que ese es el segundo punto que es muy importante. Las irrigaciones es el tratamiento médico, vamos a llamarle así, en el efectivo en 85% de los pacientes con Hirschsprung. 15% más o menos no van a responder a las irrigaciones. Entonces, ese grupo, no me gustaría entrar ahorita en esa discusión, pero en el 85% que funcionan, nosotros les enseñamos a los papás a hacer las irrigaciones y lo que estamos haciendo actualmente es mandarlos a su casa con irrigaciones, que gocen a su bebé, que coma, que tome seno materno y ya que gane peso,
lo reingresamos para hacer el procedimiento quirúrgico. Pero es fundamentalmente lo que hacemos. Gracias, doctor. Doctor Lozoya, pues hablando de las irrigaciones, como bien comenta el doctor de la Torre, es una parte fundamental y a veces parece que es muy fácil, pero el detallar cómo hacerlas no es tan sencillo. Me gustaría ver si nos puede decir los puntos claves al momento de hacer una irrigación. Sí, claro que sí, Alfredo. Sí, pues como bien dijo el doctor de la Torre, esto es lo que le salva la vida al paciente, ¿no? Al paciente con enterocolitis. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Tenemos que poner una sonda, habitualmente ponemos una sonda Nelaton gruesa, 20 a 24 French. Muchas veces los pediatras, eso me ha pasado frecuentemente, tienen miedo de poner sondas gruesas, ¿no? Porque dicen, es que vamos a lastimar el esfínter anal del bebé. No hay ningún problema, de hecho es muy conveniente poner una sonda de un calibre grande. Posteriormente hay que introducirla, hay que ponerle gel a la sonda, hay que introducirla con gentileza y hay que verificar, hay que corroborar que no se nos doble la sonda a nivel del recto, ¿no? Que logre pasar y, de ser posible, introducirla completamente. Nosotros, como bien dice el doctor de la Torre, en el 80-85%, que sabemos que el segmento afectado es recto sigmoideo, pues vamos a lograr librar esta zona. Entonces, cuando lleguemos a la zona normogangliónica o libremos la gangliónica, vamos a ver cómo el paciente se descomprime, ¿no? Entonces vamos a tener este contenido líquido muy fétido y lo que vamos a hacer es empezar a hacer las irrigaciones. ¿Cómo vamos a hacer las irrigaciones? Con volúmenes pequeños de 10 a 20 mililitros. A veces los pacientes inclusive toleran introducir y sacar 50 mililitros, pero habitualmente lo hacemos con 20. Y esto lo vamos a hacer, vamos a introducir la solución salina tibia y vamos a dejar que salga. Y lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario hasta obtener un contenido claro, ¿no? Que ya hayamos sacado prácticamente la totalidad de esa éstasis del contenido intestinal. Dependiendo de qué tan grave esté el paciente o qué tan hábiles seamos, podemos inclusive llegar a dejar la sonda transrectal para no estar teniendo que manipular constantemente al paciente. Pero tampoco es una contraindicación introducirla, hacer la irrigación y retirarla posteriormente, ¿no? Pues básicamente son los puntos base. Gracias, Mau. Doctor de la Torre, pues supongamos que a este paciente se le hicieron irrigaciones, se le hicieron 3 irrigaciones en un día, se le dejó una sonda transrectal y mejoró bastante. Ya el paciente está en buenas condiciones, pasaron 48 horas del manejo. ¿A partir de qué momento usted empieza a hacer todo el resto del estudio diagnóstico? ¿Qué estudio solicita para hacer el diagnóstico y en qué orden los pide? Nosotros lo que hacemos para el diagnóstico es la biopsia de recto, como fue descrita anteriormente por David. Nosotros utilizamos la biopsia por succión en pacientes habitualmente pequeños, hablo pequeños, menores de 3 meses. Ya después de los 3 meses, nosotros hacemos la biopsia, vamos a llamarle abierta, por llamarlo de alguna manera, tal como lo describió David. Y continuamos las irrigaciones, obviamente, después de la biopsia. Esperamos el tiempo pertinente, 24, 48 horas a tener el diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico y el paciente está comiendo y en las irrigaciones, como bien dijo Mauricio, en vez de salir una evacuación fétida, maloliente, anormal, vemos que empieza a salir la evacuación normal de un recién nacido, que es amarilla, ¿verdad? Así como pastosita amarilla, vamos a llamarle, que ya no huele mal. Quiere decir que el paciente ya no tiene un proceso inflamatorio del colon y entonces procedemos a hacer el enema de contraste. El enema de contraste para nosotros no es una urgencia hacerlo, siempre y cuando el paciente tenga una buena respuesta clínica a las irrigaciones. Y digo respuesta adecuada, que el paciente esté ganando 30, 40 gramos de peso por día, que esté tomando seno materno perfectamente bien, que no vomite. Entonces no nos urge hacer el enema de contraste. Entonces el primer paso fue lo que ya dijeron, las irrigaciones. Tomamos una biopsia
de recto, esperamos el resultado, continuamos las irrigaciones y si se confirma, posteriormente programamos el enema de contraste con el paciente. Esto es muy importante, que no tenga colitis. Y de preferencia, el cirujano debe estar presente durante el estudio para ayudar al radiólogo y tratar de detectar la zona de transición. Eso es lo que hacemos. Perfecto, doctor. Doctor Dávila, usted hace algo extra, algo distinto, y pues ahí en el hospital sí utilizamos la manometría anorrectal. ¿Qué experiencia tenemos en eso? Sí, bueno, el orden de abordaje que utilizamos, habitualmente cuando ya pasó el cuadro agudo de la enterocolitis, siempre hacemos primero el colon por enema y lo hacemos nosotros. Así como comenta Luis, no puede haber nadie mejor que el cirujano para hacer el estudio contrastado. Nosotros en el Hospital Infantil de México tenemos la manometría anorrectal como un arsenal valioso, indispensable. No es un estudio fácil, es un estudio que requiere mucha metodología, mucha paciencia. El mismo doctor Nieto, que lleva 40 años haciéndolos, dice que es un estudio que requiere paciencia de indio, porque es un estudio en donde tiene que sedar parcialmente al paciente, tiene que introducir los globitos sin que se mueva, etcétera, para poder hacer un estudio útil. Inicialmente nosotros hacíamos la manometría anorrectal con el fin de detectar casos sospechosos de Hirschsprung. Por eso es que nuestras primeras publicaciones en la revista de la Sociedad demostrábamos que era un estudio que tenía una baja sensibilidad, aunque una alta especificidad. Después de muchos análisis decidimos ahora, ya más recientemente, hacer la manometría anorrectal con los fines de detectar a los pacientes sanos, no a los que tengan sospecha de Hirschsprung. Es decir, los abordamos como un tamizaje, de tal manera que de aproximadamente 500 manometrías anorrectales que se han hecho a lo largo de muchos años, más bien hemos sido capaces de detectar a los pacientes sanos. Y al momento en que un paciente se demuestra que tiene el reflejo rectonal inhibitorio, en ese momento paramos ya el estudio de los pacientes con sospecha de Hirschsprung, porque en ese mismo estudio demostramos que ningún paciente con reflejo rectonal inhibitorio demostrado por manometría con la técnica que se utiliza en el hospital ha tenido enfermedad de Hirschsprung más adelante. Entonces, pues lo que te puedo decir es que la manometría anorrectal es muy útil, nos sirve porque tenemos al especialista correcto para hacerla, y nos ha evitado hacer decenas de biopsias, de biopsias rectales, no someter al paciente a ningún tipo de anestesia. Algún tiempo contamos con biopsias por succión, pero desgraciadamente por falta de aditamentos, de recursos, más bien de los cartuchos que desgraciadamente no hemos podido importar, no hemos podido hacerlas. Entonces, cuando sometemos un paciente a biopsia, lo hacemos a cielo abierto. Gracias, doctor. Doctor Lozoya, ya David mencionó cómo hacer una biopsia rectal, pero nomás ir recordando qué puntos, 2, 3 puntos que tengamos siempre en mente al momento de hacer una biopsia rectal para evitar falsos negativos. Bueno, siempre es importante cuando vamos a hacer la biopsia rectal, dejando a un lado la biopsia por succión, yo creo que todo cirujano pediatra debe saber tomar biopsias rectales y qué es lo que debemos de hacer. Cuando al paciente lo ponemos en decúbito supino para poder tomar perfectamente de la pared posterior del recto la biopsia. Nosotros en el hospital lo que hacemos es utilizar el separador Lone Star. Inicialmente lo ponemos en el anodermo, ya que estamos identificando perfectamente el área dentada, ponemos los ganchos por delante de la línea dentada para poder asegurar que a partir de esa zona estamos protegiendo la línea dentada, y a partir de ahí vamos a tomar la biopsia al menos a 3 centímetros arriba. Habitualmente la tomamos a 4 centímetros. ¿Para qué? Para asegurarnos de que si el paciente no tiene enfermedad de Hirschsprung, pues presumimos que en ese sitio vamos a identificar células ganglionares. Si no encontramos células ganglionares en ese sitio, definitivamente,
pues ya estamos ante una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Estamos corroborando la sospecha. Gracias, Mau. Doctor de la Torre, siempre que tomemos una biopsia rectal, pues es muy importante la experiencia que tenga el patólogo al momento de analizar esto, pues para que en realidad tengamos el diagnóstico correcto. Y pues como también ya mencionó David, hay muchos métodos histopatológicos que nos ayudan a ver si sí o no tiene células, la medida de los troncos. Pero usted, ¿qué tan allá debemos de llegar al momento de bajar a patología y qué tanto debemos de preguntarle al patólogo para estar seguros del diagnóstico? Las preguntas que debe de contestar el patólogo, número uno es si la biopsia tiene mucosa de recto. Eso es lo primero que hay que preguntarle, para estar seguros que no la tomamos muy abajo, porque a veces las biopsias las reportan a gangliónicas, pero el epitelio es estratificado, es decir, es del anodermo o muy cerca de la línea dental. Entonces, eso es lo primero que a nosotros nos critica el patólogo. Nos menciona que está bien tomada, que si hay mucosa colónica, etc. Después, si la biopsia incluye solamente mucosa y submucosa, con hematoxilina y eosina, los patólogos pediatras habitualmente son capaces y tienen toda la habilidad, pues, y la experiencia para ver células ganglionares. Si hay células ganglionares, pues ya no hay ningún problema. Si no hay células ganglionares, el patólogo debe de hacer muchos niveles de la biopsia. Habitualmente se pide que le hagan por lo menos entre 50 y 60 niveles a la biopsia para estar ciertos de que en todos esos cortes no hay células ganglionares. El bono adicional, es decir, el punto extra que se le debe preguntar al patólogo, es si hay hipertrofia de troncos. Recuerden que la hipertrofia de troncos es la inervación extrínseca que va a desarrollarse en los pacientes con Hirschsprung. Actualmente, si ustedes quieren ver inervación extrínseca, lo pueden ver muy bien con hematoxilina, eosina o con inmunohistoquímica con un reactivo que se llama GLUT1 o GLUT1, pues, para demostrar la hipertrofia de troncos. Si ustedes además tuvieran la duda, el patólogo tuviera la duda de que el paciente tiene Hirschsprung o no, se utiliza la calretinina. Y la calretinina, más que para ver células ganglionares, en la actualidad se utiliza para ver la inervación de la lámina propia, es decir, en la mucosa. Recuerden que tenemos el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Las células ganglionares del plexo superficial y profundo de la submucosa van a enviar prolongaciones neuronales hacia esa lámina propia. Entonces, vamos a llamarle esas prolongaciones nerviosas, son positivas a calretinina. No hay otra positividad en la lámina propia que esos pequeños filetes nerviosos en la lámina propia. Entonces, hay veces que el patólogo no alcanza a definir porque la biopsia fue muy pequeña, fue escasa, etcétera, etcétera, y dice, bueno, vamos a hacerle calretinina. Si la calretinina es positiva en la lámina propia, lo único que puede dar positividad en la lámina propia con la calretinina son las prolongaciones de las células ganglionares del plexo submucoso. Entonces, eso es de mucha utilidad en la actualidad y es el espejo de lo que antes se utilizaba, que era la acetilcolinesterasa, que prácticamente ya nadie la utiliza. Entonces, en resumen, al patólogo hay que decirle si la mucosa que se obtuvo es de colon, si no hay células ganglionares, debo demostrarlo en 60 niveles y que nos demuestre que hay calretinina positiva en la lámina propia. Ok, doctor. Gracias. Supongamos que el mismo paciente que estábamos hablando antes, que había mejorado con las irrigaciones, supongamos que no mejora. Que el paciente va mal, lleva 3 irrigaciones, se dejó la sonda transrectal, aumentó la distensión abdominal, sigue con gasto biliar a través de la sonda orogástrica y empieza con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Vemos la radiografía que incluso empeoró
y el paciente pues se lleva a quirófano porque las condiciones abdominales son muy malas. Y pues aquí podemos encontrarnos varios escenarios de hallazgos quirúrgicos. El primero de ellos es que encontramos que hay una zona de transición a nivel del recto sigmoides, pensando que fuera una enfermedad de Hirschsprung de segmento clásico. Ahí, doctor Lozoya, ¿qué haría usted? ¿Dónde lo derivaría? ¿Qué haría en ese momento? Ok, hacemos la laparotomía exploradora. Bueno, de entrada la haríamos sobre línea media. Entonces, si vemos que la zona de transición se encuentra a nivel de sigmoides, estamos hablando de que al paciente lo pasamos a quirófano porque no se encuentra en condiciones óptimas. Entonces, debemos de hacerlo más seguro para el paciente. Aquí lo más conveniente sería derivarlo. Entonces, si estamos seguros de que estamos viendo una zona franca de transición, ¿sí? Podríamos hacer lo que le llaman leveling colostomy. Podríamos hacer una colostomía niveladora y hacerla a nivel de sigmoides. Donde vemos la zona dilatada, ahí podríamos hacer la colostomía, ¿no? Si vamos a hacer una colostomía, tenemos que hacer una colostomía y dejar una fístula mucosa distal, ¿sí? Cuando no tenemos adecuadamente bien identificado esto, bueno, o sea, si decidimos en algún momento hacer algún estoma, podríamos hacerlo a nivel del ilion terminal. Pero bueno, o sea, si hacemos a nivel de sigmoides, lo hacemos ahí, mandamos a patología e inclusive tomar una biopsia rectal. Ya estamos dentro de la cavidad abdominal, entonces esta biopsia la tomamos en el recto a nivel de la reflexión peritoneal. Gracias, Mau. Doctor Dávila, y supongamos mismo escenario, pero que la zona de transición se cuente a nivel de colon transverso. ¿Qué haría usted? Pues estaríamos ante un Hirschsprung largo y definitivamente la mejor forma de tratar a ese paciente sería con una derivación a nivel de la proximal a la zona de transición. Es sumamente importante que los hallazgos transoperatorios sean claros y que se describan perfectamente bien. Y desde ningún punto de vista hemos tenido problemas al hacer derivaciones proximales a la zona de transición. Incluso en algunos foros se ha comentado que se requeriría que un patólogo viera una biopsia transquirúrgica en el sitio de la derivación. Eso pues, definitivamente es algo poco práctico en nuestro país. Difícilmente hay patólogos expertos que puedan hacer ese estudio las 24 horas del día. Y nosotros con la experiencia amplia y vasta que tenemos en el infantil, cuando hemos tenido que operarlo a un paciente, la derivación la hacemos a nivel proximal a la zona de transición. A lo mejor me adelanto un poco, pero definitivamente en el hospital no estamos de acuerdo con hacer ileostomías, salvo cuando sea totalmente necesario e indispensable, como es en el caso de la enfermedad de Hirschsprung de total. En todas las demás tipos de enfermedad de Hirschsprung las tratamos con colostomía a nivel de la proximal a la zona de transición con extraordinarios resultados. Doctor Dávila, ¿y aprovecha para tomar biopsias rectales o solamente con la pieza quirúrgica que envía? No, siempre hay que mandar el rodete del sitio donde está haciendo la derivación, más una biopsia rectal que en ocasiones es un poco complicado hacerlo abajo de la reflexión, entonces preferimos, terminando la cirugía, tomar biopsias rectales. Perfecto. Y doctor de la Torre, en el caso de que tuviera un probable Hirschsprung total, ¿usted qué haría y cuál sería su opinión en los otros dos escenarios? El paciente con enfermedad de Hirschsprung total, por alguna razón que yo no puedo explicar y no hemos podido todavía tampoco explicarlo, son pacientes que a veces evolucionan como si fueran rectos sigmoideos de manera inicial, es decir, no están tan enfermos, ¿no? A veces responden inclusive hasta las irrigaciones, a veces se presentan inclusive fuera de las primeras 24, 48 horas. Pero el paciente que tiene enfermedad total, es decir, una ganglionosis total de colon, el flujograma o el tratamiento de estos pacientes es muy claro. Primero hay que hacer una ileostomía, ¿verdad? Obviamente corroborar
con las biopsias del colon, que tiene obviamente aganglionosis todo el colon. Y aquí hay dos conductas, pero aquí ya depende mucho de la experiencia y las circunstancias de cada hospital y de cada cirujano. Si confían en que el patólogo, como dice Roberto, y es obvio, ¿verdad? No en todos los hospitales podemos confiar en un estudio transoperatorio y quitarle el colon a un niño. Eso sería catastrófico. Entonces, si no tienen eso, dejen su colon adentro, tomen las biopsias, hagan su ileostomía. Habitualmente el niño con enfermedad de Hirschsprung de segmento total tiene una zona de transición más o menos entre 10, 15 centímetros de la válvula ileocecal, entonces da un buen segmento para hacer la ileostomía, confirman que es la enfermedad total y entonces la evolución de ese paciente habitualmente es muy buena con la ileostomía. Y a lo mejor me adelanto, como dice Roberto, pero nosotros mantenemos la ileostomía hasta que el paciente tiene control de los esfínteres urinarios diurno y nocturno. No nada más diurno, sino también nocturno. La otra situación en los niños con aganglionosis total de colon, particularmente en ese tipo, es que si se queda el colon va a estar produciendo moco y se puede colonizar de bacterias y a veces los niños no crecen a un ritmo que nosotros queremos. Y entonces en ocasiones hemos tenido que quitarles el colon porque a veces las irrigaciones no ceden estos efectos colaterales de mantener el colon. Y finalmente, de acuerdo a la imagen radiológica que presentaste ahí, el colon por enema sería de mucha utilidad para sospechar que tenga enfermedad total del colon. Y por último, en la biopsia de recto, cuando ustedes tomen una biopsia de recto en un paciente con esas características y el patólogo no ve células ganglionares, pero tampoco tiene hipertrofia de troncos, sospechen que ese paciente puede tener un segmento largo o total. Los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, desde el punto de vista embriológico y más que nada genético, no permiten que tenga inervación extrínseca. Entonces prácticamente tienen agenesia del sistema nervioso enteral y no tienen una sustancia que invita a la inervación extrínseca a formar esa hipertrofia de troncos. Entonces, en resumen, la enfermedad de Hirschsprung total, ileostomía. Número 2, la biopsia de recto puede ser muy orientadora si el patólogo no puede demostrar o no existe pues hipertrofia de troncos. 3, si pueden quitar el colon con total seguridad, háganlo, si no, déjenlo ahí. Y 4, si dejan el colon, tienen que mantener irrigaciones cada semana, cada mes, dependiendo de cada niño, para que este niño crezca de manera adecuada. Gracias, doctor. Nada más para darle seguimiento al caso con el que íbamos, pues ya el paciente se le hizo todo el abordaje diagnóstico, tiene el colon por enema en el cual vemos una zona de transición clara a nivel de recto sigmoides, se le hizo una biopsia rectal, tiene ausencia de células ganglionares y se corrobora una hipertrofia de troncos nerviosos. Ya el paciente va ganando peso y es momento de hacerle la corrección quirúrgica. Doctor Lozoya, también ya David los mencionó un poquito, pero nada más enfatizar otra vez cuáles son las cosas que tenemos que hacer independientemente de la técnica quirúrgica, pero para corregir una enfermedad de Hirschsprung. Bueno, definitivamente los principios que nos dijo Swenson son aplicables en la actualidad, ¿no? Necesitamos quitar la totalidad del segmento agangliónico, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ese es un objetivo. El segundo objetivo es que el colon que descendamos sea un colon que sea normogangliónico, es decir, que no vaya a ser una zona de transición, que eso es lo que nos puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, resecar la porción distal agangliónica, descender una porción normogangliónica y sobre todo que la anastomosis la hagamos arriba de la línea dentada, ¿no? Habitualmente siempre lo hacemos al menos 1 centímetro arriba de la línea dentada.
Y para nosotros poder corroborar esto, desde que colocamos el separador Lone Star, debemos de estar viendo completamente la línea dentada y protegerla con el Lone Star, ¿no? Procurar que cuando hagamos finalmente la técnica que yo hago es la técnica del doctor de la Torre, con una resección total, tipo Swenson. Y es bien importante que sepamos cuando entremos con el paciente que debe de estar en óptimas condiciones, saber tener una idea de en dónde está la zona de transición, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, saber cuánto vamos a resecar. ¿Esto con qué finalidad? Con que también el colon que logremos descender no vaya a quedar con tensión, ¿no? Porque si dejamos con tensión ese colon, va a sufrir, puede isquemizarse, puede estenosarse, ¿sí? Y otro objetivo importante es también que no lo descendamos torcido, ¿no? Entonces, esto podemos hacerlo poniendo algún punto de referencia para que cuando hagamos el descenso del colon normogangliónico, pues no vayamos a torcerlo, ¿no? Entonces, básicamente evitar isquemia, evitar que quede tenso y respetar perfectamente toda la zona del área dentada. Gracias, Mau. Y doctor Dávila, pues, sabemos que usted en el hospital hace la corrección mediante un descenso transanal, pero en algún tiempo le tocó hacer correcciones mediante la técnica descrita por el doctor Duhamel. ¿Cómo le iba con estos pacientes? ¿Cómo le hacía? ¿Qué experiencia tuvo con estas técnicas? Pues en general la técnica de Duhamel era la técnica ideal en el Hospital Infantil de México hasta hace 20 años, cuando empezamos junto con el doctor Tobilla y en algún caso de invitado Luis de la Torre fue al Hospital Infantil de México a hacer alguno de los primeros casos de los descensos transanales. Y antes cuando hacíamos el Duhamel, pues era la técnica ideal porque era la que menos lastimaba los tejidos perirectales. Gracias a la disección retrorectal es que evitábamos ese daño, pero era una anastomosis muy compleja, no es así de fácil como lo describió David. Es una anastomosis en donde trabajas en un espacio muy pequeño, porque aunque dilates un poco el ano, pues es un espacio pequeño para una anastomosis grande. Entonces, también debo decir que nosotros en el hospital no contábamos casi nunca con engrapadoras, entonces el labio inferior lo hacíamos con puntos y el labio superior para evitar estenosis poníamos pinzas hemostáticas en cuña que se quedaban 10 días colocadas para hacer anastomosis por isquemia, por compresión. Se amarraban esas pinzas y se amarraban al bebé, se hacía un vendaje tipo sirena. Evidentemente en casos con derivación intestinal no era posible hacerlo si no estaba derivado. Y en general les iba bien a los pacientes. Tenían buena evolución, difícilmente hacían complicaciones. La principal era estenosis de la ventana del Duhamel y las dilatábamos y no teníamos grandes problemas. Era importante no dejar nunca más allá del recto nativo, porque si dejabas un poco de sigmoides, ese sigmoide se dilataba a tal grado que formaba pouchitis enormes, hasta como si fueran embarazos. Entonces, ahí había que cuidar mucho esa cuestión en la técnica quirúrgica. Y bueno, aquí pues quisiera culminar este comentario diciendo que cuando hay muchas técnicas quirúrgicas para resolver una misma enfermedad es porque no había una técnica ideal. Pero yo me podría atrever a decir que desde que el doctor Luis de la Torre inició con esta investigación inicial y publicación y después desarrollo de esta extraordinaria técnica transanal, pues definitivamente yo creo que en todo el planeta ya se perfila como la técnica estándar de oro. Y pues bueno, aparte de felicitar nuevamente a Luis por esta extraordinaria idea que además tuvo esa capacidad de desarrollar junto con todos sus colaboradores, pues definitivamente hoy en día se cambia el rostro del Hirschsprung, del tratamiento del Hirschsprung en todo el planeta. Y bueno, siempre recuerden que esta máxima aplica a la enfermedad de Hirschsprung. Uno debe realizar la técnica que sepa hacer. En general,
Todas las técnicas tienen ventajas y desventajas, pero lo más importante es que deben hacer la que sepan hacer. Definitivamente hoy en día la técnica transanal tipo Swenson, que es la que nosotros hacemos desde hace 20 años en el hospital, es una anastomosis mucho más sencilla, mucho más simple, más clara, a diferencia de lo que nos tocaba vivir cuando hacíamos Duhamel, que era bastante complejo. Gracias, doctor. Y pues, doctor de la Torre, ¿quién más que usted para que nos diga algunos puntos críticos, claves al momento de que nosotros que vamos empezando hagamos un descenso transanal? Lo primero es que tienen que saber hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Entonces sí se requiere de que el cirujano que va a hacer este tipo de descensos tenga experiencia viendo y haciendo algunos otros descensos con cirujanos que hayan hecho esta operación. La mala noticia para todos es de que desafortunadamente piensan que es una técnica que se puede hacer de manera rápida en niños muy pequeñitos, y cada día vemos con más frecuencia pacientes que les dañan el canal anal. Y recuerden que el canal anal, por alguna razón, que ahorita no vamos a discutir, si ustedes dañan el canal anal o al hacer la disección, hagan suave o hagan Swenson, el paciente va a quedar con incontinencia fecal. Entonces es una técnica que mal hecha va a producir incontinencia fecal. Y eso es lo triste de este abordaje. Entonces, todas las bondades que podemos tener o que le podemos ofrecer al paciente se pierden si no protegemos bien el canal anal, ya tal como lo escribió el doctor Lozoya en su disertación, y David en sus imágenes de cómo se coloca el OnStar. Entonces es el punto número 1. Punto número 2 es el debate que yo no le encuentro ninguna finalidad entre hacer suave o hacer Swenson. Por ahí salió una publicación, ¿verdad?, para no ventanear aquí a nadie, en donde decían que el manguito muscular producía obstrucción. Entonces todo el mundo empezó a tenerle miedo a la disección endorrectal, que en el abordaje transanal es mucho más reproducible a veces y más seguro que el abordaje de espesor total o tipo Swenson. La otra situación con el abordaje transanal es de que los residentes pueden leer artículos y documentos en donde hay cirujanos que dicen: yo empiezo a hacer una mucosectomía por un par de centímetros, 2 o 3 centímetros, y después hago espesor total, es decir, hacer una combinación de estas técnicas. Y precisamente a ese nivel es donde más peligro tienen los pacientes. En los primeros centímetros, cuando ustedes hacen la mucosectomía, pues prácticamente ahí no van a lesionar nada. Cuando empiezan a hacer la disección más proximal, es decir, más arriba, de espesor total, es donde pueden dañar estructuras de la pelvis, en niño o niña, para no entrar en esa discusión. Hay muchos tips para hacer el abordaje transanal. El primero de ellos es de que tienen que mantener una tracción firme, como se ve aquí en esta imagen, en la imagen número 3, vamos a llamarle arriba a la derecha. Siempre hay que mantener mucha tracción, que les va a facilitar la exposición del campo de disección, del área o del plano de disección, ya sea de mucosectomía o de disección de espesor total, suave o Swenson. ¿Qué es mejor, qué es peor? Yo les puedo decir que al principio obviamente hacía puro endorrectal, y ahora estamos haciendo puro suave, y yo no hemos visto en nuestra serie una diferencia en cuanto a eventos de colitis u obstrucción. Si ustedes hacen un transanal endorrectal bien hecho, que nos llevaría mucho tiempo explicar paso a paso esto, el paciente le va a ir igual que si hacen un espesor total o un Swenson transanal bien hecho.
Entonces, es de acuerdo a lo que ustedes tengan experiencia. Retomando lo que decía el doctor Dávila, la enfermedad de Hirschsprung tiene hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo, con colostomía, sin colostomía, con el abdomen abierto, por la laparoscopía, haciendo abordajes transanales, lo que sea, pero ustedes tienen que aprender a hacer una buena técnica, la que quieran, pero una buena técnica. El otro peligro, que a mí me gusta más hablar de los peligros que de las bondades, es que a veces empiezan a hacer un abordaje transanal pensando que el niño tiene una enfermedad rectosigmoidea y empiezan a jalar y a jalar y a jalar y a jalar y a movilizar recto. Y llega un momento en que ya no tienen forma de movilizar más recto y las biopsias transoperatorias siguen siendo agangliónicas. Y ahí es donde más catástrofes hemos visto. Entonces, tengan mucho cuidado si van a hacer un descenso primario transanal, tienen que estar seguros de que la zona de transición es alcanzable por abajo. En caso de que no la alcancen, tienen que estar preparados para entrar al abdomen, ya sea por laparoscopía o por laparotomía. Por eso hoy en día yo le doy mucha importancia al colon por enema, no tanto para el diagnóstico, sino para determinar qué abordaje, cómo voy a tratar a mi paciente. Algo que es desafortunado hoy en día es que pocos cirujanos hacen técnica de suave o técnica de Swenson por vía abierta, en donde, como vimos en las imágenes que nos presentó David Rodríguez, se prolapsa el recto. Al prolapsarse esa parte del recto, nosotros somos capaces de visualizar 100% del canal anal y podemos seccionar perfectamente el nivel en donde de nosotros, de la ceja de recto, el tamaño de recto que queremos dejar para nuestra anastomosis. En el abordaje transanal, la visualización es completamente diferente. Entonces, hay cirujanos de más de 10 años que salieron de la residencia, estamos hablando que salieron, vamos a decir, en el 2011, que nunca han visto un suave o un Swenson por vía abierta. Y cuando yo les pregunto a veces en discusiones cómo identifican el canal anal, titubean y no tienen mucho conocimiento de esa área anatómica. Entonces, sí es muy importante el reconocimiento de la anatomía del canal anal en el abordaje transanal. Número 2, mantener la tracción. Número 3, si ustedes no pueden movilizar más, no se peleen con el recto porque van a descender un segmento isquémico o agangliónico. Si no pueden, volteen al niño, si lo tienen prono o si lo tienen en litotomía, que nosotros no lo hacemos, siempre lo hacemos prono, pero hay quien lo hace por litotomía, pues introduzcan sus trócares o háganle una bonita laparotomía y movilicen más colon. El abordaje transanal no se hizo para pelearse con el colon, se hizo para facilitar la cirugía del bebé. Entonces sí es muy importante eso. Ese sería mi comentario, Alfredo. Gracias, doctor. Y pues ya se comentó un poquito, pero doctor Dávila, ¿usted qué tanta importancia le pone a la laparoscopía y la enfermedad de Hirschsprung? Bueno, nosotros en el hospital la laparoscopía la utilizamos básicamente para apoyar en hacer una biopsia transoperatoria, para ir ganando tiempo mientras se va haciendo el abordaje transanal. Y en casos en donde el segmento es un poco alto, como el sigmoides alto, liberamos por la misma vía laparoscópica el descendente para que podamos completar el descenso vía transanal. Tuvimos un caso extraordinario de una niña que tenía un mega sigmoides y una dilatación extraordinaria, además de mucha longitud, y con la disección laparoscópica que hicimos, pudimos hacer un descenso de 1,10 m por vía transanal, y eso pues lo tenemos bien documentado y fue un caso extraordinario para que vean la utilidad que tiene el haber liberado por vía laparoscópica el segmento más proximal. Pues básicamente el peligro de utilizar la laparoscopía exclusivamente como para disecar y descender es lo único que yo pondría énfasis, es que tengan mucho cuidado porque es fácil que se baje un segmento torcido. Como el colon al irlo liberando se va desdoblando,
y no tenemos la claridad en una cirugía abierta en dónde están el mesenterio, dónde está piplón, etcétera, todos los ligamentos y todo lo que tenemos que ir liberando, a veces por la laparoscopía parece que se está descendiendo correctamente y se está bajando torcido. Es nada más un punto que quisiera ser más enfático para la gente que a veces intenta resolver todo por vía laparoscópica. Nosotros el 100% de los abordajes para Hirschsprung los hacemos por vía transanal. Únicamente si es un segmento largo, lo preparamos doble vía para después abordarlo por el abdomen. Pero todos los transanales que hacemos son de espesor total, es decir, con los tipos Swenson y con resultados extraordinarios. Gracias, doctor. Y doctor de la Torre, usted cuando le toca hacer un abordaje doble vía, ¿utiliza mucho la laparoscopía o el abordaje abierto o qué prefiere? Depende de la situación del paciente. Si es un paciente primario, es decir, en donde el paciente llega, nosotros con irrigaciones lo mantenemos y lo vamos a someter al descenso, siempre empezamos por vía transanal y siempre tenemos un colon por enema muy bien hecho. Cuando ya sabemos que la disección por abajo no nos va a resultar, entonces lo primero que hacemos es entrar y hacer una laparoscopía, tomamos las biopsias, si es viable y es fácil de ver la zona de transición, tomamos las biopsias, hacemos la disección de las fijaciones del colon izquierdo, hasta donde nosotros consideramos que nos va a permitir descender, movilizar el colon, y después hacemos la disección por vía transanal. Hay muchas formas de hacer esto. Hay cirujanos que dicen una mini laparotomía, entonces hacen una incisión en la parte media, una incisión media infraumbilical, y por ahí hacen, en un paciente pequeño se puede disecar muy bien el colon. Hay quien hace un abordaje transumbilical y por ahí toma las biopsias. Es decir, cada quien debe ir adquiriendo su propia experiencia. Aquí en este momento yo creo que es pertinente decir que la curva de aprendizaje para tratar la enfermedad de Hirschsprung requiere de muchos casos. Y en el mundo no hay muchos casos, no es una enfermedad así que se dé como las apendicitis, vamos a decirlo. Entonces, si un cirujano va a operar un Hirschsprung cada 2 o 3 años, yo le sugeriría que se uniera con otro cirujano que tuviera más experiencia para tratar a este niño. Actualmente la tendencia obviamente es de que pues, todo el mundo queremos operar Hirschsprung. Todos los cirujanos, cuando nos graduamos de cirujanos pediatras, nos dice el título o nos dice el consejo que podemos hacer Hirschsprung, que podemos hacer tumores, que podemos hacer Nissen laparoscópico, que podemos hacer atresias de esófago, etcétera, etcétera. Y la verdad dicha es que no es cierto. Eso no es cierto. Hay cirujanos que tienen una trayectoria impecable de muchos años, pero no tienen mucha experiencia en ciertas áreas. Por eso es que se ha, vamos a llamarle así, subespecializado algunas áreas de la cirugía general pediátrica. Y una de ellas es precisamente esta enfermedad. Entonces, aquí cabe mencionar esa parte. Por eso, si ustedes deciden que el paciente necesita una manipulación, maniobras abdominales, bueno, pues el que tenga laparoscopía y lo sepa hacer perfectamente bien, adelante. Hay lugares en México, hay lugares en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, parece que es decir cosas irracionales, pero a veces no se tiene laparoscopía. Entonces, no es vergonzoso y ni tampoco le quita crédito al cirujano hacer una bonita laparotomía y hacer lo que hacía Swenson. Alguien preguntaba en el chat el uso del mapeo. Si yo tengo un paciente grave, un paciente que necesita hacer una derivación intestinal y sospecho que tiene Hirschsprung, esa es la indicación. Entonces, le hago su derivación, le tomo las biopsias, las mando a estudiar con el mejor patólogo del mundo que tenga a la mano
y esa es la indicación actual. Y después entraría a ser el descenso, y si yo no tengo los recursos para dejar el paciente en ayuno 10 días, etcétera, etcétera, una buena terapia intensiva, los recursos pues que cada uno pueda tener en su hospital, entonces lo pueden hacer en 3 tiempos, es decir, hacer su derivación intestinal, hacer su descenso y después hacer el cierre de esa derivación intestinal, colostomía, ileostomía, lo que le hayan hecho al bebé o necesite el bebé. Entonces, no todo es descenso primario, no todo es descenso laparoscópico. Es cierto que estos abordajes que ahora tienen menor invasión, entre comillas, cuando se utiliza el recurso de manera adecuada, el paciente le va muy bien. Pero cuando este recurso de cirugía menos invasiva no se utiliza de la manera adecuada, no les quiero platicar lo que sucede. Son catástrofes. Y ahorita, como dicen por ahí, están operando un niño de Hirschsprung en alguna parte del mundo por vía transanal o por laparoscopía y lo van a dejar mal. Y eso no es posible. Eso es lo que tenemos que detener. Gracias, doctor. Y ahora sí, siguiendo después. Doctor Dávila, ¿quería agregar algo? Sí, únicamente ahondando en el comentario de Luis, lo que quisiera enfatizar es que cualquier cirujano que se meta a operar Hirschsprung tiene que ser experto en la vasculatura del colon. Independientemente de las técnicas quirúrgicas, la decisión de descender un segmento intestinal vivo y sin tensión va a depender mucho de la vasculatura del colon. Y entonces hay que estar muy, muy claros de qué vasos sí podemos cortar, en qué momento, hay que hacer pruebas, hay que poner bulldogs, hay que estar atentos a qué segmento es el que vamos a descender. No es raro que, por ejemplo, si tenemos un segmento largo que está afectando al colon transverso, imposible que lo bajemos manteniendo la cólica media y a veces ni la cólica derecha, entonces lo bajamos con la ileocólica hasta el ano. Y a veces incluso no lo giramos hacia la izquierda como naturalmente o como son los giros del colon, sino que lo desdoblamos y lo bajamos por la derecha. Es decir, hay que ser expertos en la vasculatura colónica para que no haya ninguna sorpresa extraordinaria cuando haya que movilizar diferentes segmentos de colon. Y definitivamente hay que bajar un injerto vivo, flojito, sano, para que el éxito sea rotundo. Perfecto, doctor. Una vez que pasa la cirugía, doctor Lozoya, ¿usted cómo los maneja? ¿Cuánto los deja en ayuno? ¿Qué antibiótico utiliza? ¿Les deja sonda transrectal? ¿Cuándo los da de alta? Mira, habitualmente, si al paciente lo operamos de manera programada, ¿no? Es decir, ya hablando de la corrección del descenso transanal, habitualmente no dejamos sonda transrectal. Estamos con una vigilancia del paciente que se encuentra en ayuno y lo dejamos, le solicitamos nutrición parenteral temprana, los dejamos o sea, les colocamos catéter, los sacamos con catéter al paciente, le solicitamos nutrición parenteral y los dejamos en ayuno 5 días, los dejamos con antibiótico, los dejamos con metronidazol y estamos vigilando perímetro abdominal, ¿no? Si el paciente va extraordinario, consideramos a partir del 3er día, idealmente a partir del 5.º día, iniciar vía oral. Yo sé que ahorita estamos hablando de posquirúrgico inmediato, pero siempre es bien importante que ya para cuando operamos al paciente, los papás estén perfectamente entrenados en la cuestión de las irrigaciones. ¿Por qué? Porque invariablemente de que el paciente coma y lo egresemos, sabemos que estamos dejando una porción de recto agangliónico y que este paciente tiene riesgo de hacer enterocolitis. Entonces, los primeros que deben de saber identificar esa situación y resolverla son los papás. Si el paciente tiene una evolución muy favorable, terminamos el esquema antibiótico a los 5 días, y ya que está tolerando adecuadamente la vía oral al paciente, lo egresamos. A partir de ahí le damos seguimiento en la consulta externa, lo vemos a la semana, a las 2 semanas, al mes, y ya vamos espaciando. Si el paciente era un paciente que
hizo cuadros repetitivos de enterocolitis, invariablemente de que lo hayamos operado perfectamente y no haya hecho cuadros posoperatorios de enterocolitis, los dejamos con irrigaciones. Ahora, no evoluciona bien el paciente, o bueno, no es que no evolucione bien, sino que llega a presentar un cuadro compatible con colitis proliferativa. Nosotros, bueno, yo hago la irrigación transrectal, ¿no? Tenemos mucho cuidado de no lesionar la zona de la anastomosis colorectal, pero podemos perfectamente pasar la sonda y hacer la irrigación. Ahí sí, si ya una vez decidimos colocar la sonda, no me gusta estarla introduciendo y sacando, la dejo fija y estamos haciendo las irrigaciones cada 8, cada 12 horas, cada 24, de acuerdo como lo vaya pidiendo el paciente. Afortunadamente, de los pacientes que hemos tenido, no nos han hecho cuadros de enterocolitis postquirúrgica, entonces hemos podido manejarlos sin sonda transrectal, sin irrigaciones, sí los dejamos con el metronidazol y les iniciamos la vía oral a los 5 días. Gracias, Mau. ¿Y usted, doctor de la Torre, cómo los maneja en el postquirúrgico? El tiempo de ayuno, inicia dilataciones, etcétera, etcétera. Dilataciones. Si estamos hablando de un paciente que tiene enfermedad de Hirschsprung recto sigmoidea y le hacemos un descenso primario, a estos pacientes, después de la cirugía, los dejamos en ayuno, tienen una línea central, les ponemos nutrición parenteral y esperamos pacientemente a que empiece a pasar gas y materia fecal. Si a las 24, 48 horas el paciente no presenta evacuaciones o antes de eso el paciente tiene distensión abdominal, le damos una radiografía de abdomen. Y a veces es necesario iniciar las irrigaciones inmediatamente después de la cirugía, puede ser a las 24, 48 horas. Hay grupos, hay cirujanos muy prudentes que después de que terminan el descenso primario, le dejan una sonda en el colon por algunos días para permitir que por ahí el paciente esté pasando gas y materia fecal y le pueden hasta irrigar para evitar el riesgo de estarle poniendo y quitando sondas al paciente. Es impredecible saber si el paciente va a tener una colitis a las 24 horas, a las 48, a las 72 horas o a la semana de operado. Hay veces que el paciente está perfectamente bien, está 7 días en el hospital, ya está comiendo, y el día que decidimos darlo de alta, antes de irse de alta, empieza a vomitar, le damos una placa y pues necesita irrigaciones. A veces los damos de alta y a los 2 días nos hablan los papás de que está vomitando y ya, bueno, pues ya saben qué hacer ellos en casa. Cada quien puede manejar al paciente de manera diferente. Lo que sí es muy importante, ya se mencionó, pero vale la pena hacer énfasis, es que los papás hoy en día deben de ser expertos en el conocimiento de los síntomas de colitis. Deben de saber qué puede producir colitis en estos pacientes, cómo es el uso de antibióticos. Entonces, y deben de saber hacer irrigaciones. Ese es el manejo postquirúrgico, como dice ahí en la diapositiva, inmediato, es decir, en los primeros 15 días de la cirugía. Gracias, doctor. Doctor Dávila, ¿qué hay que hacer con un paciente que tenga enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung de repetición después del descenso? Bueno, pues evidentemente tenemos que protocolizar el caso. Es decir, el protocolo incluye que descartemos que no hay alteraciones anatómicas. La más importante, pues, está al alcance del dedo, es que haya hecho estenosis de la anastomosis. Esto se diagnostica en un tacto rectal y nosotros, para prevenir esa complicación, les ponemos un esquema de forma programada, así como si fuera malformación anorrectal. A partir de los 2 semanas de descendido, iniciamos las dilataciones y hasta que los llevemos a su calibre. Posteriormente hacemos el descenso del esquema de dilataciones.
También hay que descartar que no se haya descendido torcido ese colon. Para eso, igual se diagnosticaría en este caso con un colon por enema o se confirmaría por endoscopía. Y para tratar de evitar esta complicación, lo que hacemos en el transquirúrgico es ser muy cautos en cómo descender ese segmento y posteriormente introducir la Yankauer para ver qué pasa fácil, que no hay impedimento para que se deslice, y la sonda transrectal que nosotros sí dejamos al menos 5 a 7 días en el posoperatorio. También tenemos que asegurarnos que no esté descendido en zona de transición o en zona agangliónica. Aquí quiero mencionar que el talón de Aquiles de esta enfermedad es precisamente la decisión de hasta dónde descender. Y le llamo talón de Aquiles porque no depende de los cirujanos, depende de otro especialista. Y aún en hospitales de alto renombre como el Hospital Infantil de México, hay algunos casos en donde, a pesar de ser patólogos muy avesados, definitivamente nos dicen en dónde ya hay neuronas y ya no hay hipertrofia de los troncos, y desgraciadamente hemos tenido algunos casos, afortunadamente son muy pocos, en donde en el definitivo que pues continúa en zona de transición, o lo buscamos porque el paciente continúa o va presentando cuadrocolitis, y al hacer una sesión conjunta anatomológica quirúrgica, más bien nosotros confirmamos con los patólogos de que está en una zona de transición, y pues definitivamente requerirá un redescenso ese paciente. En estos casos, a manera de broma, yo siempre les comento a los residentes que cuando el patólogo nos llama para decirnos que ya estamos en una zona normogangliónica, casi les digo, espérame, le voy a pasar al papá para que lo escuche, porque la decisión la estamos tomando con base a esa decisión fundamental, y que después salgan con que no, perdón, es que no, ya en el definitivo no estaba claro, pues es el tema que nos complica habitual en algunos casos. Y si ya demostramos que no hay ninguna de estas alteraciones, pues caemos en el 30% de presentación de la enterocolitis postdescenso, de la colitis postdescenso, y habitualmente lo que hacemos en esos casos es aplicar Botox, que con 2 o 3 dosis con diferencia de 4 a 6 meses suele hacer mejor en estos cuadros. Gracias, doctor Dávila. Doctor de la Torre, ¿algo que quisiera agregar extra en estos pacientes con enterocolitis postdescenso? Ahora sí que la piedra angular y lo que hacemos es las irrigaciones. Eso definitivamente a nadie se le va a perdonar cuando tenga colitis después de un descenso. Los pacientes que están bien operados van a presentar colitis. Eso es algo muy importante. Los pacientes que están mal operados, y me refiero que descendieron el colon y lo anastomosaron, ya sea a la zona dentada o al anodermo o inclusive a la piel, créanlo o no, esos pacientes nunca van a tener colitis. Entonces, los cirujanos no deben de tener vergüenza en decir que tienen 10%, 30%, 40% de eventos de colitis, porque quiere decir que están bien operados esos pacientes. Sin embargo, cuando el paciente tiene colitis, a pesar de que uno mismo lo haya operado con el mejor patólogo, en el mejor hospital, etcétera, 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 o si uno no lo operó y nos consultan por colitis, ¿qué es lo que más nos sucede a nosotros acá? Que vienen los pacientes porque han tenido varios brotes de colitis y lo operaron en otro hospital. Siempre tomamos una biopsia del segmento descendido, es decir, metemos al paciente, a todos los pacientes los metemos al quirófano, bajo anestesia general, hacemos una evaluación del canal anal, hacemos una evaluación de dónde está perfectamente identificada la línea de la anastomosis, y tomamos una biopsia por arriba de esa línea de anastomosis. Y entonces algunos pacientes
que han tenido 2, 3, 4 inyecciones de toxina botulínica en el canal anal. Resulta que cuando vienen con nosotros, les tomamos la biopsia y la biopsia sale agangliónica. Inclusive hay veces que nosotros mismos hasta dudamos, y entonces esos pacientes a veces hasta 2 biopsias les tomamos en sitios diferentes y confirmamos que efectivamente el paciente fue descendido en una zona gangliónica. Entonces, el Botox es una, como ustedes saben, pues nos voy a decir, es la toxina que va a hacer una denervación química del canal anal, y por lo tanto el paciente va a tener, no va a tener la alta presión que se tienen en estos casos. Pero hay que asegurarnos de que el paciente no tiene una estenosis, es decir, no tiene una obstrucción mecánica o tiene un descenso agangliónico. Eso sería lo único que yo les recomendaría antes de utilizar Botox, que nosotros lo utilizamos también mucho. Antes de poner Botox, tenemos que estar 100% seguros que el paciente no tiene obstrucción mecánica y que no fue descendido en una zona agangliónica. Perfecto, doctor, gracias. Pues yo creo que con esto terminamos. No sé si alguno de los profesores quiere agregar algo más. Si no, pues no me queda más que agradecerles, recordarles a todos que tenemos un canal de la Sociedad Mexicana de Residentes de Cirugía, donde subimos todas nuestras pláticas. Doctor de la Torre, en verdad, muchas gracias. Doctor Dávila, gracias. Igual, doctor Lozoya, gracias por participar con nosotros. ¿Podría agregar algo, Alfredo, rápidamente? Sí, doctor, claro que sí. Mira, existe en el mundo de hoy tanta información al respecto que tenemos que tener mucho cuidado en analizarla. Es lo que estamos viendo cada día más, que un niño que está mal, que evoluciona mal, le llamamos mal porque le da colitis o porque tiene constipación, entonces van con otro grupo. Aquí en Estados Unidos eso se da mucho, la segunda, tercera y cuarta opinión, y hay algunos cirujanos que toman biopsias de recto o del neorecto, quiero decir, del segmento descendido, que al año o a los 2 años, a los 6 meses del descenso, y entonces se encuentran células ganglionares y encuentran que hay hipertrofia de troncos. Y entonces el cirujano dice, pues es que los de Denver le hicieron un descenso en una zona de transición, ¿no? Y entonces lo someten al paciente a una reoperación. Y los resultados de esas reoperaciones nadie las publica porque la gran mayoría de estos pacientes quedan con incontinencia fecal. 1. Número 2, el valor de una biopsia de recto después de un descenso, y eso quiero que quede muy claro, hoy en día es única y exclusivamente para el diagnóstico de descensos agangliónicos. Si una biopsia de colon descendido tiene células ganglionares, es suficiente. Si además tiene hipertrofia de troncos, eso ya no tiene valor hoy en día para decir que tiene zona de transición. Ya está demostrado científicamente, con muchas publicaciones, con muchos estudios experimentales y en humanos, que la inervación extrínseca, después de que tú haces un descenso de un segmento normal, puede tener inervación, es decir, puede tener inervación extrínseca después del descenso, y eso hace que cuando tú tomas una biopsia 6 meses, 8 meses, 1 año después, veas hipertrofia de troncos o positividad al GLUT1. Y entonces se malinterpreta esa biopsia como que el paciente fue descendido en una zona de transición. Si ustedes quieren saber si el niño o la niña fue descendida en una zona de transición, es obligatorio revisar el segmento proximal del descenso, es decir, lo que le llaman la circunferencia o la dona, como le quieran llamar. Ese es el único segmento que tiene valor para decir si el paciente tuvo un descenso en una zona de transición. 1 año después, 6 meses después del descenso, no tiene valor la hipertrofia de troncos. Era algo que quería comentarles porque es algo muy importante hoy en día, definir lo que es una zona de transición a la hora del descenso y meses o años después del descenso. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Ahora sí, yo creo que con esto podemos
culminar la sesión. Nuevamente gracias a todos los conectados. Gracias, David, por tu clase y pues nos vemos el próximo mes. Buenas noches. Y gracias a todos también por la invitación y felicidades. Gracias por el honor. Gracias, doctor Alfredo. Esta sesión con tan Hasta grandes luego, y- Luis. Hasta luego, Mau. Roberto, cuídate mucho, gusto en verte. Igualmente. Un abrazo. Igual. Bye. Oh.